Gracias, Romy. Buenas noches con todas las personitas que están aquí. Nada, primero les quiero dar una bienvenida porque además sé que gran parte de las personas que sobre todo están aquí en el Google Meet son personas como muy novatas, que están entrando en debate o al menos conozco pues que nuestro circuito es muy iniciante todavía en ese sentido, ¿no? Entonces, me encanta poder ser parte de alguna forma de ayudar a que nuestro circuito crezca y siempre voy a estar abierto a eso. Además, pues sobre todo dentro del circuito ecuatoriano, me tienen en los grupos, siempre pueden escribirme, pedirme ayuda, preguntarme, etcétera. Yo actualmente me encuentro cursando la maestría de Relaciones Internacionales. Quise pensarlo un poquito desde ahí, pero más bien pensé esta presentación, este taller, mucho más desde lo que uno se encuentra en debate a partir de Relaciones Internacionales. Es muy distinto que yo hoy les venga a dar la teoría que a mí me dan en mi maestría, que a mí me han dado, etcétera, sino que más bien quiero explicarles situaciones más precisas de que te encuentras en debate. He tomado ciertos ejes temáticos principales, como los conflictos, etcétera, y cómo se debate en ese sentido. Así que vamos a intentar hacer un taller un poquito rápido, dinámico, etcétera, que pues no se nos haga pesado, que más bien nos guste. Y relaciones internacionales es uno de los temas más recurrentes dentro del debate, porque además es relacionable con casi todas las cosas, ¿no? Porque incluso en mociones de tipo económico o en mociones de tipo político, muchas veces se puede hablar acerca de cuál es la relación de, por ejemplo, esa medida política que un país puede estar tomando acerca de sus relaciones con otros países. Entonces, cuando hablamos de relaciones internacionales como las relaciones entre países, la diplomacia y demás, pues creo que podemos hablar de muchas cosas sucediendo. Entonces, por eso me parece muy interesante. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿cuáles son los fundamentos para debatir relaciones internacionales? ¿O cuáles son los fundamentos de relaciones internacionales para debate? Creo que lo principal cuando nosotros vamos a debatir una moción de relaciones internacionales es pensar como actores globales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver una visión mucho más grande, ¿verdad? Normalmente cuando debatimos acerca de un tema de estos, tenemos que buscar beneficios que son excesivamente grandes, se busca cosas muy macro, porque cuando hablamos de relaciones entre países, hablamos de que muchas veces los países prefieren conservar una buena relación, qué sé yo, con Estados Unidos, que ganar un beneficio propio per se. ¿Por qué? Por todo lo bueno que le puede traer, por ejemplo, tener una relación comercial con Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros nos vemos como actores globales, a partir del poder, la justicia, la cooperación y los conflictos, creo que es la forma en la que podemos probar mejores cosas dentro de una moción de relaciones internacionales. Aunque digamos que puedes llegar a ganar un debate de ese modo, creo que es mucho más importante una ponderación de este estilo, por ejemplo, de beneficios macro, antes de una ponderación, por ejemplo, de un grado de impacto dentro de un pequeño grupo de personas dentro de un país, por ejemplo. Porque cuando hablamos de relaciones internacionales, hablamos de cosas muy grandes que suceden en el mundo y que traen beneficios como globales o que traen beneficios en una forma de embudo dentro de los países. Para esto, creo que las principales claves que debemos tener para analizar las mociones de relaciones internacionales son primero identificar actores. Ahora mismo tengo unas mociones en la siguiente diapositiva, algunas mociones ejemplo, entonces vamos a intentar hacer esto muy rápido, que es identificar los actores de relaciones internacionales dentro de la moción. Lo segundo es reconocer cuáles son los intereses. Por ejemplo, no sé, sabemos que los intereses de la ONU son la paz mundial. El interés de la UNICEF es ayudar a los niños a que no se mueran de hambre, a que tengan educación. El interés de ACNUR es ayudar a las mujeres, ayudar a los migrantes, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, reconocer intereses. Tercero, ¿qué es el hard y el soft power? Eso normalmente se refiere a situaciones, por ejemplo, el hard power tiene que ver con fuerza militar, con, digamos, literalmente poder fuerte, con cosas como que son muy materializables a partir de la fuerza militar, a partir de las armas, a partir de las amenazas. Por ejemplo, lo que hace Donald Trump es hard power, porque tiene el poder de desestabilizar al mundo entero con sus decisiones. Mientras que el soft power tiene que ver con decisiones más que digamos no son violentas, pero que igual significan poder dentro de la situación. Por ejemplo, el poder de cortar una cadena de suministro de un bien en específico que tienes, por ejemplo, para negociar con Estados Unidos. Eso es una herramienta de soft power dentro del debate. El cuarto es el realismo versus el liberalismo, que hablamos de situaciones o de corrientes ideológicas, en el que hablamos de que el realismo lo que busca explicar es situaciones reales que suceden más allá de algo ideal, ¿verdad? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el realismo, dentro de relaciones internacionales, lo real es pensar que las potencias mundiales van a querer ser más fuertes, van a querer más dinero y van a querer seguir siendo potencias. No, no les interesa tanto que el resto de países se conviertan en potencias porque pierden su poder. Eso es el realismo. El realismo es
pensar como qué es lo que en verdad quiere un país más allá de lo que sería lo ideal, porque lo ideal sería que todos seamos ricos, pero el realismo es que van a existir las clases sociales porque a las élites les conviene que haya clases sociales y situaciones así. Y el liberalismo tiene que ver con esta situación como de buscar libertad, de buscar menos intervencionismo y demás, pues es un poquito como de moda de los últimos años, ¿no? Como todo ese tema liberal, que se dependan menos de los países o que al menos los países sean más libres en el sentido de manejar sus relaciones. Y lo quinto son los impactos y la probabilidad. Cuando hablamos de decisiones, como les dije, macro dentro de este punto, hablamos de situaciones que pueden llegar a desestabilizar países, continentes enteros. Es decir, una decisión o una afectación, por ejemplo, arancelaria contra la Unión Europea, afecta a todos los países de la Unión Europea. O sea, no es algo que afecte a un barrio, algo que afecte a una persona o que afecte a una familia, afecta a millones de personas, a millones de familias. Entonces, tenemos impactos mucho más grandes cuando hablamos de relaciones internacionales y la probabilidad también viene a partir de situaciones como el realismo y el liberalismo, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que, por ejemplo, no sé, Estados Unidos nos declara una guerra arancelaria si somos de la Unión Europea, si siempre hemos sido amigos? A eso se refieren las probabilidades que hay que probar dentro de debate. Las mociones principales que se van a encontrar en el estilo de relaciones internacionales, aunque les digo que hay muchas mociones que pueden ser llevadas hacia ese punto, son de este estilo. O sea, creo que la primera que yo les puse, que es, esta casa apoya la pérdida progresiva de influencia de Francia sobre los países de África Occidental. Es una moción que integra muchas cosas. Por ejemplo, Francia es la potencia colonizadora de estos países de África Occidental, que aunque estos países ahora son independientes, Francia sigue, por ejemplo, financiándolos, ellos siguen usando la moneda francesa como moneda oficial. Francia tiene intervencionismo directo, por ejemplo, en sus recursos naturales. Eso es como que estos países siguen dependiendo de Francia, pese a que ya no sean de Francia. Entonces, ahí hablamos de relaciones internacionales porque hablamos de las relaciones de Francia con unos países que están en África. Cuando hablamos de esto, hablamos de decisiones que afectan a todos estos países, incluida la misma Francia. Entonces, ese es un tipo de moción de rey. Lo segundo es que esta casa con el Reino Unido reconocería el Estado de Palestina. Aquí, por ejemplo, aunque no hablamos de intervención de un país sobre otro, hablamos de que, por ejemplo, reconocer el Estado de Palestina puede traer muchos impactos consigo. Por ejemplo, que Israel se enoje con el Reino Unido. Por ejemplo, que tal vez Estados Unidos se enoje con el Reino Unido. O tal vez que, no sé, otros países decidan reconocer Palestina porque el Reino Unido como una gran potencia, como puede dar el primer puntapié inicial, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso. El tercero dice, esta casa apoya el soporte económico, institucional y democrático del Estado mexicano al Grupo de Puebla. Esto para quienes no conozcan, pues es la razón del por qué México defiende a todos los políticos estos del socialismo del siglo XXI, como, no sé, Rafael Correa, como el mismo Maduro, como, no lo sé, Evo Morales, etcétera. Hemos visto que pues huyen a México, o México es el más preocupado por defenderlos, el más preocupado porque los saquen de la cárcel, es porque pues existió un pacto hace algunos años, que es el Grupo de Puebla, y el Estado mexicano, que actualmente se encuentra en manos del socialismo del siglo XXI, pues defiende a todas estas personas. Entonces vemos cómo es influencia sobre otros países, y por ejemplo en situaciones como lo de la Embajada de México en Quito, vemos cómo es una situación que sí afecta a relaciones internacionales y que tiene que ver directamente con esta moción. La cuarta dice, esta casa considera que Ecuador debería dejar el dólar estadounidense como su moneda oficial para tener una moneda nacional. Esta moción es naturalmente económica, pero ¿por qué puede ser vista desde el punto de relaciones internacionales? Porque, por ejemplo, parte de la relación que Ecuador puede tener con Estados Unidos también depende de la moneda que usamos o la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en el mercado mundial de, por ejemplo, productos, importaciones, exportaciones, también cambia o varía a partir de cómo tenemos el dólar. Porque se supone que tener el dólar te hace más atractivo a partir de tener una divisa como fuerte, ¿verdad? O de que Ecuador paga tasas de interés altísimas y los paga sobre dólares, no sobre otras monedas. Entonces, también se vuelve de relaciones internacionales o lo puedes llevar hacia ese campo. Vamos a la siguiente. Lo principal a preguntarse en una moción de rey son estas cuatro preguntas. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué cambia en el orden global? ¿Y qué precedentes crea? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros hablamos de esta casa, como el Reino Unido, reconocería a Palestina. ¿Quién gana? Pues obviamente gana Palestina, ¿no es cierto? ¿Quién pierde? Pues seguramente pierde Israel, porque sería como pérdida de legitimidad frente a un aliado. ¿Qué cambia en el orden global? Que seguramente, como les dije, si es que Reino Unido ya rompió, por así decirlo, la piñata de reconocer a Palestina, otros países también lo hagan. ¿Y qué presentes crea? Que pues este tipo de países también apoyan como, no sé, la causa palestina. O crea un precedente de que tal vez eh, un país grande, un país poderoso reconoce y otros van detrás de eso. Entonces, crea ese tipo de precedentes. Entonces, para empezar con esto, les voy a ir explicando cosas de rey directamente.
El primer eje que he elegido es el colonialismo y las fronteras. Por ejemplo, la moción de Reino Unido reconociendo a Palestina. Aquí, por ejemplo, desde gobierno hablamos de temas de justicia histórica y de autodeterminación. Para quienes no lo sepan, Israel y Palestina o por lo menos el territorio que actualmente es Israel y Palestina, que antes era solo Palestina y que antes pues, eran otro tipo de territorios, era una colonia del Reino Unido, que el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial lo dividió y se lo dio a los israelitas como un poquito porque sí, y por eso los palestinos defienden que fue una invasión o que es un territorio ocupado. Entonces, cuando hablamos de Reino Unido reconociendo a Palestina, hablaríamos de, en gobierno, de justicia histórica y de autodeterminación. Justicia histórica porque el Reino Unido sí les hizo perder parte de su territorio, literalmente les quitó su territorio y los despachó de ahí. Es como que justicia histórica, pues repararlos, reconocerlos ahora que literalmente los están masacrando por estar en ese lugar. Y lo segundo, la autodeterminación a partir de dejar que ellos tengan su estado, ¿verdad? Entonces, mecanismos para esa situación. Y desde oposición, por ejemplo, riesgos de seguridad y la inestabilidad. ¿Por qué riesgos de seguridad? Porque reconocer un país conlleva muchas más situaciones que solo decir lo reconozco, sino que también te puede traer cosas como, no sé, depende, por ejemplo, los países actualmente que son aliados de Israel están abiertos a recibir ataques terroristas por parte de ISIS. Son situaciones que pasan, son riesgos a tu seguridad. Entonces no sabes qué vaya a suceder si es que reconoces a Palestina. Tal vez ahora te vuelves enemigo de los sionistas extremistas. Entonces existen riesgos a tu seguridad o incluso tenías alianzas militares con Israel, es posible que se rompan, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la inestabilidad que eso puede traer. O sea, Oppo aquí normalmente juega desde una especie de mundo imaginario en el qué sucedería y qué tan malo puede ser. Y ese es el chiste del debate. Probar qué tan malo puede ser y por qué trae más mal que bien a esta situación. Eh, Creo que lo mejor aquí es ir viendo por el tema de los ejes, porque ya voy a pasar al siguiente eje. Me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta sobre este eje en específico o algún comentario en este eje en específico, o si tienen alguna duda en plan, ¿cómo resuelvo cierta situación en este eje? ¿No? ¿Puedo pasar al siguiente? Va. El segundo eje es los organismos regionales. ¿Qué son los organismos regionales? Son los que juntan países que están cerca entre sí. Es decir, no son organismos globales como la ONU o como los BRICS o como el G8, sino que normalmente juntan países que están cerca entre sí y forman bloques. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, nos queda aquí muy cerca. La ASEAN, la Unión Europea. La ASEAN, por ejemplo, que es la que está aquí puesta dentro del ejemplo, para explicar este eje, es algo parecido a la CAN, pero dentro de los países del sudeste asiático, que normalmente intentan como también generar cierta resistencia contra China. Son una especie de fuerza opositora contra China, a veces son aliados, a veces son opositores, pero bueno, o sea, es esa unión de los países del sudeste asiático que antes se los conocía como los tigres asiáticos. En una moción que nos hable de la no interferencia de ASEAN, por ejemplo, en ciertas situaciones, por ejemplo, se puso muy de moda este año debatir acerca de ASEAN interviniendo en Myanmar, que es un país que tiene una dictadura como súper represiva, pero que la ASEAN no hace nada al respecto. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo vi una moción que era, esta casa debería aceptar o esta casa considera que ASEAN fracasó con Myanmar. Este año hay una moción en un torneo en el EUDC, creo, de esta casa, como la ASEAN no intervendría en Myanmar y demás, porque también son cosas que se han ido decidiendo dentro del foro de la ASEAN. Entonces, obviamente, gobierno aquí habla de actuar ante una crisis como un organismo que defienda su población y oposición pues respeta la soberanía de los países. Si es que un país pues quiere ser dictatorial y funciona, pues déjalo así, porque al final el país es soberano como para que tú te metas en sus situaciones. Son situaciones que pasan dentro del debate, de las que se habla en el mundo real también, y son situaciones, digamos, que se debaten en ese sentido y que son los argumentos para defender cada lado. ¿Tienen alguna pregunta sobre los organismos regionales? ¿Puedo pasar al siguiente? Va, paso al siguiente. El eje 3 son los conflictos militares, que es algo como muy grande, muy importante que se debate mucho. Por ejemplo, si es que hablamos de algo que pasó hace poco, que es los bombardeos israelíes a Irán, hablamos de que, por ejemplo, desde gobiernos, si es que nos oponemos al bombardeo, hablamos de que las cosas malas que trae el bombardeo son desestabilización y aumentar tensiones. Obviamente, si es que atacas a un país, estás más abierto que ese país te contraataque. De hecho, es lo que pasó. Se empezaron a bombardear entre ambos, empezaron a atacarse entre los dos. Entonces, normalmente, atacarse primero aumenta las tensiones. ¿No? Nadie se bombardea para conseguir paz. Normalmente te bombardeas para que haya guerra y luego ver si es que algo ganas y a partir de ahí sale la paz. Entonces, sí traen desestabilización los ataques y aumentan las tensiones. Y oposición, obviamente,
defiende los ataques diciendo que sirven como disuasión. ¿Qué significa la disuasión? Pues mostrarte fuerte para que el otro país pues no haga nada. Por ejemplo, en el caso de Israel, si es que vivía como con la constante amenaza de que Irán le iba a lanzar la bomba nuclear, mostrarle como todo su poderío a Irán puede ser como una especie de freno, ¿verdad? Como decir, mira, yo soy lo suficientemente fuerte para destruirte, tengo armas nucleares, cálmate o te voy a destruir. O sea, esa disuasión que también se le conoce como eh, la diplomacia nuclear, habla de que los países que están tan armados, en verdad, para buscar la paz, o digamos que lo bueno que tiene que los países estén tan armados con arsenal nuclear, es porque ahora no hay guerras, porque sabemos que en una guerra va a haber un arma nuclear que seguramente acabe con todo el mundo. Eso es lo que dice la diplomacia nuclear. Entonces, cuando hablamos de que los países se arman tanto, hablamos de que digamos, se defiende a partir de que los países se arman tanto para que no haya guerras, o al menos para estar preparados. Y lo bueno de que estén preparados es que el otro país no los atacará porque tiene miedo. Entonces, eso es la disuasión y eso es lo positivo que te puede traer los bombardeos, el ataque, el armamento. ¿Tiene alguna pregunta sobre los conflictos militares? ¿Puedo seguir? No, sigo. El cuarto eje son los recursos estratégicos. Sabemos que dentro de las relaciones entre los países, las situaciones por las que hay guerras, conflictos, etcétera, mucho tienen que ver los recursos estratégicos. Por ejemplo, la minería submarina, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, las rutas de acceso. Por eso está, por ejemplo, militarizado, muy cuidado por Estados Unidos el Canal de Panamá. El Canal de Panamá no es necesariamente un recurso, pero es una situación, una zona estratégica del mundo en el que si lo que pues el comercio mundial, al menos de Occidente, se cae de pedazos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de acceso a minería, desde el gobierno podemos hablar de acceso a minerales, de desarrollo a partir de explotar como la minería submarina y demás. Y oposición, obviamente, en ese sentido de los recursos, por ejemplo, de explotación minera, va a hablar de daños ambientales, va a hablar de daños irreversibles. ¿Qué tipo de emociones salen de estas cosas? Por ejemplo, concesiones. Por ejemplo, algo parecido a lo de Francia con África Occidental, de que Francia explota o empresas francesas explotan los recursos de África Occidental. Obviamente Francia se beneficia de esos recursos y los países de África Occidental reciben dinero por esos recursos. Entonces, a favor, pues que haya acceso, que hay desarrollo, que los países al final ganan dinero a partir de esto. En contra, que obviamente hay daños ambientales irreversibles por la explotación de ese tipo de recursos. ¿Por qué eso afecta a las relaciones internacionales? Primero porque los países, por ejemplo, las potencias suelen despreocuparse mucho de estas situaciones, aunque las potencias, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, hablan mucho de la protección ambiental, no les interesa la protección ambiental de otros países, y eso lo hemos visto a partir de sus empresas y demás. Las peores contaminaciones, por ejemplo, del Amazonas son hechas por empresas europeas, empresas estadounidenses. Entonces, normalmente el golpe de diplomático en ese sentido también viene desde ahí. ¿Tienen alguna pregunta en este eje? Bueno, puedo seguir. El quinto eje, hablamos de democracia y política. Por ejemplo, Imran Khan. Imran Khan es un político, ¿ya? Que es un dictador populista. Entonces, por ejemplo, la moción de Imran Khan, que puse aquí, que debía haber puesto la moción mejor, era, esta casa prefería que Imran Khan nunca hubiera entrado a política. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros hablamos desde gobierno de evitar populismo, evitar polarización. Oposición, representación popular y apertura política. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en zonas como Asia Central o en Medio Oriente, hablamos de muchísimos conflictos que vienen sobre todo de polarización política. Entonces, cuando nosotros hablamos de la eliminación de la polarización política, hablamos de que también se reducen tensiones con otros países. O sea, por ejemplo, Netanyahu es un ejemplo de eso. Netanyahu y como su eje, que son como, no sé, personas sionistas supremacistas, son los que quieren atacar a Gaza, más allá de que Israel quiera no atacar a Gaza. O sea, seguramente si es que haces una encuesta entre los israelitas, no quieran destruir Gaza, pero Netanyahu sí. Entonces, muchas veces por eso las decisiones políticas son muchas veces más importantes que la misma decisión popular dentro de debate, porque al final las personas políticas son las que llevan esas situaciones. Entonces, también hablamos acerca de personas políticas dentro de esto por la relación que tienen con otros países. Es decir, si nosotros hablamos de un debate de un político en específico, de una medida, pero vemos que esa medida puede afectar nuestra relación con otros países y por ende afectar nuestra ubicación dentro de, digamos, el mundo, nuestra posición dentro de ese mundo, hablamos de un debate de relaciones internacionales y de cómo esas relaciones internacionales afectan a las personas. ¿Tienen alguna pregunta en este eje? ¿Puedo seguir? Va. Yo no entendí los casos de Propo y de Opo. Va. La moción que está aquí explicitada es acerca de que Imran Khan entre a la política. O sea, de hecho, la moción es, esta casa
prefiere un mundo donde Imran Khan nunca entró en la política. Entonces, el caso de gobierno en este sentido habla de que si esta persona nunca entró a la política, se reduciría como de forma significativa el populismo que existe dentro de su país. Y lo segundo, también se eliminaría como muy fuertemente la polarización que esta persona ha creado dentro de su país. Digamos que viendo a favor de esto y sobre todo viendo que este populismo y esta polarización ha traído guerras entre los países, exactamente entre Pakistán y la India. Ahora, oposición habla de representación popular y de apertura política. Por ejemplo, representación popular porque al final si es que la gente quiere votar por alguien, que vote, no importa si es que es un mal político, porque para eso vivimos en democracia. Y lo segundo, la apertura política de que al final, no sé, que todo el mundo postule y que la gente vote por el mejor o por el que más le guste, más allá de lo que nosotros creamos que pueda ser mejor, ¿verdad? Entonces, en esta moción en específico, la democracia y la política que en ese sentido tiene que ver con una persona política que existe aquí, explicamos cómo afecta directamente a las relaciones internacionales, porque por ejemplo lo que esta persona ha traído al mundo o ha traído a su país sí ha afectado las relaciones con otros países. ¿Sí? ¿Entendido? Y ahora sí, gracias. Perfecto. Vámonos al eje 6, que es el derecho internacional. Es una de las cosas más comunes de las que se debate eh, en el circuito. Por ejemplo, aquí hablamos acerca de el Tribunal de Siria-ONU. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, se abra un tribunal dentro de la ONU para dar seguimiento a crímenes de guerra, sobre todo cometidos en la guerra civil de Siria, que duró pues más o menos 15 años. Entonces, ¿por qué crear este tribunal? Pues para gobierno, para darle justicia a las víctimas. Sabemos que la ONU es un organismo internacional y por eso es una moción de relaciones internacionales, porque aquí no es solo, no sé, la justicia de un país juzgando a sus culpables, sino que esto va más allá. Es un organismo internacional ayudando a intervenir un país para saber qué hacer a partir de eso y seguramente llevar consigo todo su peso, ¿verdad? Tal vez Siria no es capaz de hacerlo, pero todos los jueces, todos los abogados y todo lo que es capaz de darte la ONU sí es capaz de hacerlo. Esos son los beneficios a partir de esta justicia que puedes traer para las víctimas. Ahora, OPO, otra vez, vulnerar soberanía, porque ¿por qué tiene que entrar un, un actor externo a juzgar lo que pasó en mi país? Y el segundo también un sesgo político. Sabemos que la ONU, por ejemplo, y muchas de las organizaciones internacionales con las que se van a topar son occidentalistas. La ONU es occidentalista, va a ver el mundo como desde su lado. Y, por ejemplo, Siria es un país musulmán. Es decir, no podemos juzgar todo como desde nuestra visión de los hechos, porque ellos tienen otra idiosincrasia en la que tal vez las cosas que nosotros vemos mal, para ellos no están tan mal, o tal vez las cosas que nosotros vemos bien, para ellos están muy mal. Y si es que lo juzgamos desde nuestra perspectiva, también afecta. Por eso, al inicio, lo que les dije, cuáles son cosas esenciales para debatir el RI, es vernos como actores globales. No podemos vernos como Occidente juzgando a Medio Oriente por lo que está haciendo. Tenemos que vernos como algo global. Somos, no sé, el gobierno del mundo, que se supone que es la ONU, juzgando algo que está pasando en uno de nuestros países. Y a partir de ahí ver qué hacer. No podemos ser Occidente culpando a Siria. Tenemos que ser algo mucho más grande en ese sentido y por eso es importante la visión global que tiene que existir dentro de esos debates. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta dentro del tema de derecho internacional? Va. El séptimo eje, que si no me equivoco es el último, habla de religión e identidad. Por ejemplo, la influencia del Vaticano en China. No sé si saben qué más o menos ha pasado. Había como una disputa entre el Vaticano y China, porque, para ser específicos, China no permitía que se nombren nuevos curas. No sé cómo se llaman exactamente los curas que son como jefes, creo que monseñores, como que sin que ellos tengan cierta representación. Y el Papa Francisco decidió terminar con los problemas con China, aceptando que sea China quien los nombre, o al menos que sea el Partido Comunista quien dé el visto bueno de quiénes van a ser estos elegidos como para ascender, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, hablamos en gobierno de que exista cierta libertad religiosa dentro del país, o sea, literalmente eh, algo así como decir que aunque China tenga cierta interferencia sobre quienes se eligen, explicar cómo el catolicismo, cristianismo que se enseña es el mismo. Así que les estás dando a los chinos como esta capacidad de tener una nueva religión. Es positivo tanto para China, que da esa libertad religiosa, como para el Vaticano, que gana esta influencia en el país más poblado del mundo. Oposición habla de confrontación diplomática y del riesgo en el que caen los creyentes. Obviamente, ceder ante estas presiones, no sabemos cómo se vea dentro de China y tal vez esa es una de las cosas que tengamos que buscar a partir de cómo ven los chinos a su gobierno.
Pero, por ejemplo, es una afectación, porque si ya cediste ante un país, otros países poderosos van a querer que cedas ante ellos. O sea, ¿por qué Estados Unidos no te va a decir la próxima? Bueno, si es que a China le dejaste elegir quiénes sean los nuevos monseñores, porque ahora no lo puedo hacer yo, si yo soy Estados Unidos. Y también los creyentes están en riesgo porque al final, no sé si saben que el sistema chino es un poquito como todo el mundo está revigilado. Entonces, que ahora hasta los monseñores sean del Partido Comunista, pues los va a tener más vigilados. Entonces, existe cierto riesgo contra los creyentes chinos en ese sentido, en este caso. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema, el eje de religión e identidad? Va. Para dar cierre, o al menos como una conclusión, en relaciones internacionales no se trata de saber todo de la geopolítica del mundo. O sea, no se trata de que tú sepas exactamente cuáles son todos los conflictos del mundo, sino aplicar lógicas claras de poder, intereses e instituciones. ¿A qué se refiere esto? Pues, ¿cuáles son las lógicas de las instituciones? La ONU busca la paz mundial. El FMI prestar dinero para el desarrollo del mundo. El Banco Mundial dar proyectos de desarrollo. No sé qué más. El BID dar proyectos de desarrollo dentro de América. La OEA como ser un foro para todos los países eh, de América. El BRICS, pues crear un contrapeso contra el poder occidental tradicional. Situaciones así, pues, o sea, literalmente explicar cuáles son las lógicas. ¿Cuáles son las lógicas, otras lógicas claras de poder? Pues que las potencias siempre van a querer seguir siendo potencias, siempre van a querer como verse fuertes frente a los demás y cosas así. Es decir, más que el hecho de que tú sepas cómo es Estados Unidos en su relación con Guam, que seguramente no lo sepas y si es que te sale en un debate, pues no te vas a acordar si es que alguna vez lo leíste, pues es más fácil que pienses en lógicas acerca de cómo funcionan sus países, de cómo esos países se responden normalmente, de que buscan las potencias, de que buscan los organismos y demás. Y es mucho más fácil, no sé, aprenderse las cosas que buscan 5 organismos de lo que siempre se debate, qué sé yo, OEA, ASEAN, ONU, FMI y cosas así, antes que literalmente aprenderte todos los conflictos del mundo y por qué están ahí, ¿verdad? Y pues eso sería todo por ese taller. Con todo, ahora dejo un foro abierto a preguntas generales que puedan tener acerca de todo el taller. Así que, pues, quien tenga una pregunta, yo se la respondo. Si es que algo no les quedó claro, si es que quieren como alguna aclaración al respecto o algo que tal vez no estuvo en ese taller y que me pregunten. ¿Alguien? Cuéntame, Camila. Hola, gracias. Ahorita que estaba dando usted la conclusión, mencionó una organización que era el Envirix o algo así, alcancé a notar, pero no sé si me pudiera explicar un poquito más de ella, por favor. ¿El qué dices? A lo que mi internet me dejó entender era Envirix o algo así sonaba. O sea, yo expliqué de forma muy rápida algunos organismos. Dije los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son la primera palabra de cada uno de esos países. Intentan ser un contrapeso contra Occidente. Entonces, por ejemplo, ahora mismo están hablando de buscar una moneda en la que se hagan las transacciones y ya no depender del dólar. Situaciones así. O sea, es más, estaba hablando de una de las organizaciones. Yo dije, pues, que las importantes de las que siempre se debate son la OEA, la ONU, los BRICS, ASEAN, tal vez la comunidad andina, de hecho hemos tenido mucho debate de la comunidad andina nacional y así. A ver, pasaron dos por el chat. Rose pregunta cómo se ven temas de género. Aquí toca hacer algo muy importante que es vernos como actores globales. Por ejemplo, existe una rama de la ONU enfocada en género, que sobre todo es ACNUR, que defiende tanto a mujeres en vulnerabilidad, como a mujeres migrantes. Está como especializado en mujeres en situaciones vulnerables, en situaciones como graves. Entonces, primero el tema género dentro de las relaciones internacionales, viéndolo desde un punto de vista occidentalista es muy igualitario, viéndolo desde un punto de vista más global, hay que entender cómo funcionan los esquemas de género, tal vez en cada zona del mundo. Por ejemplo, también hay que ser como muy consciente de que, por ejemplo, en Medio Oriente, aunque las mujeres tengan tal vez su importancia dentro de su sociedad, tal vez las mujeres no tienen tanto poder de decisión, no tienen tanto poder de influencia sobre esas sociedades, ¿verdad? Entonces, también es importante dentro de las relaciones internacionales. Por ejemplo, yéndonos más allá que solo debate, algo que nos enseñan tanto en relaciones internacionales como en negocios internacionales dentro de negociación internacional, que acabo de decir internacional 3 veces, es un tema de cómo negociar con cada tipo de gente o con cada etnia.
Entonces, por ejemplo, en mis clases nos decían, miren, tal vez suene mal, pero es muy complicado que una mujer vaya a negociar al Medio Oriente. Sí, porque no le van a hacer caso, porque tal vez para ellos incluso esté mal visto que lo hagan, etcétera. Entonces, sí son situaciones a tomar en cuenta dentro de estas cosas de RI, dentro de esas cosas de negocios internacionales, a partir de cómo funcionan las situaciones de género. Género en general normalmente se ve como de forma muy igualitaria, porque además cuando no tenemos un contexto específico, no sé, el mismo manual de debate nos invita a debatir como en una democracia liberal funcional, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, hablamos de forma igualitaria, pero luego, pues, si tenemos que especificarnos en ciertos contextos, pues, hay que saber los contextos de ciertas situaciones. Sobre todo, lo más importante es, no sé, saben lo de Medio Oriente, África Central también suele ser como clásicamente machista, América suele ser más liberal en ese sentido, más igualitaria, hasta cierto punto, y demás. Creo que hasta ahí lo de género. Así dice, tal vez podría aconsejar una página para entender cómo actuar como actores globales. Em, Más que, no creo que exista una página como tal para hacer eso. Yo creo que lo que les recomendaría es que busquen de forma muy fácil. Si quieren, le pregunten a ChatGPT, a Google, a Wikipedia, cuáles son los principales organismos internacionales. Por ejemplo, no sé, ya les dije yo, la ONU, la OEA, la ASEAN, el Banco Mundial, el FMI, etcétera, los BRICS. Y simplemente investigar qué hacen estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, si sabes cuál es el objetivo de los BRICS, es que algún día te toca un debate sobre los BRICS, pues vas a poder tener esa capacidad de decir, a ver, si los BRICS buscan el desarrollo mmm, como algo antagonista a Estados Unidos, ya, yo tengo que debatir esto. Y por ejemplo, si el debate es los BRICS acercan a Estados Unidos, pues si tú ya sabes que los BRICS son algo antagonista a Estados Unidos, pues puedes debatir diciendo que va en contra de los fundamentos de los BRICS. Entonces, más que aprender a actuar como actores globales, que no creo que exista un lugar para hacerlo, es entender qué son los actores globales y a partir de eso, pues en un debate verte de ese punto. O sea, no te puedes ver como una persona debatiendo en un RI, sino que te tienes que ver como cuáles son los impactos globales que eso genera. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más? Va, ya no hay preguntas, así que creo que eso sería todo. Les agradezco muchísimo por este taller. Espero que les haya servido mucho. Pueden contactarme pues cuando quieran, si tienen alguna pregunta al respecto de ese taller, si es que no me la quisieron decir aquí, pues igual me la escriben por interno. Y pues nada, nos estaremos viendo eh, en algún debate. Así que nada, muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado.